Bien, ya estamos en línea. Bueno, entonces, como les decía, la anatomía de desarrollo es la que nos dice cómo cambiamos a través de los años. Ya empezando desde la concepción hasta el día que nos morimos, ¿no? Bien, luego tenemos la anatomía patológica. La anatomía patológica nos va a describir los cambios anatómicos que ocurren cuando estamos enfermos. Ya, sucede que cuando estamos enfermos también vamos a tener cambios. Ya, esos cambios que vamos a tener varían dependiendo de la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, ya, el caso del hígado. Cuando estamos con hepatitis, el hígado va a aumentar de tamaño, va a volverse más pesado. Su color se va a volver un color más intenso. Normalmente el hígado tiene un color rojito, ¿ya? Un rojito claro, ¿ya? Pero cuando está inflamado alcanza un rojo vino, ¿ya? Un rojo fuerte, ¿ya? A veces con tonos violáceos. Eso es cuando está con hepatitis. Cuando estamos con cirrosis, el hígado se hace más pequeño, más duro y empieza a tomar un color pálido, amarillento, verdoso. Ya su superficie se vuelve irregular. Ya eso a simple vista, ¿no? A nivel macroscópico. Pero también a nivel microscópico hay cambios, ¿no? Las células se modifican, los tejidos se modifican. ¿Ya? Entonces, la anatomía patológica es la que nos dice qué cambios hay cuando estamos enfermos. Y esta, en realidad, es la única ciencia que nos puede confirmar una enfermedad. ¿Ya? ¿Había alguna vez escuchar hablar que tomamos biopsias en algunas enfermedades, como el cáncer? Es la más común, pero no es la única. Para muchas enfermedades podemos hacer biopsia. ¿Ya? Y lo mandan al patólogo, ¿no? En realidad, el patólogo es una persona que se ha especializado en anatomía patológica. Entonces, el patólogo es el estudioso de la anatomía patológica y él, cuando le mandamos nosotros un tejido o un órgano, él revisa ese tejido, ese órgano, ¿ya? Y nos informa qué cambios observa y con eso se hace verdaderamente el diagnóstico de la enfermedad. ¿Ya? Si bien nos valemos de otras herramientas como los síntomas, los signos, laboratorios, la única ciencia que te puede confirmar una enfermedad es la anatomía patológica. ¿Ya? Bien, Edson, ¿estás preguntando? ¿Levantaste la mano? Bueno, ya. Ha sido sordeado entonces. Bien. Eso sería entonces lo que es la anatomía patológica. ¿Ya? Esas serían las ramas de la anatomía. ¿Ya? Vamos a ver ahora las divisiones. Creo que las puse más arribita. A ver. Sí, acá está. Bien. Independientemente de la rama que veamos, todas las ramas va a estudiar anatomía dividiéndola en las siguientes partes, pues son las divisiones. Eso es independiente de la rama. Las divisiones son la osteología, que estudia a los huesos. Siempre que vean la palabra osteo, es hueso, ¿ya? Lo mismo la otra, que es la miología, ¿no? Siempre que vean la palabra mio, es músculo. Van a ver que hablamos a veces en el cuerpo, por ejemplo, miocardio, por ejemplo, es el músculo del corazón, ¿ya? Así. El mio es músculo. Entonces, miología es la que estudia los músculos. Artro se refiere a las articulaciones, las articulaciones. Esplagno, las vísceras. Entonces, la esplenología estudia las vísceras. Y la neuroanatomía
al sistema nervioso. Es la más difícil. No vamos a verlo. Nosotros vamos a hablar un poquitito nomás. No vamos a pronunciar mucho en esto. Bien, entonces, esas serían las divisiones de la anatomía, ¿ya? Y así también vamos a ir viéndolo. Van a ver el tema que vamos a empezar mañana, porque hoy día no creo, pero mañana seguro sí, es osteología. Y vamos a empezar a hablar de huesos, ¿no? Vamos a empezar con los huesos de la cabeza, seguro, que son con los que siempre empezamos. Bien, ¿cómo está organizado el cuerpo humano? Eso de repente ya lo deben saber ustedes, porque eso lo llevan al colegio, pero haciendo un recuerdo. Entonces, el cuerpo, su unidad anatómica es la célula. Es la unidad más pequeña que podemos estudiar desde el punto de vista de la anatomía. ¿Ya? Por lo tanto, es la célula. Y nuestro cuerpo, todo está formado por células. Cada parte de su cuerpo. Perdón. Eso incluye sus huesos, por ejemplo. ¿Ya? Porque muchas veces uno, cuando lo ve al hueso, uno lo ve tan sólido que no cree que está formado por células. E interesantemente, su hueso está formado por células vivas y muy activas. Todo el tiempo su hueso se va recambiando. El hueso que usted tiene ahorita, de aquí a unos meses, ya no existe, tiene un hueso nuevo. Lo vamos cambiando, muy activo el hueso, aun cuando parezca que es estático, ¿ya? Pero después todo, tendones, ligamentos, músculos, aponeurosis, piel, grasa, todo está formado por células. Ahora, las células, hay diferentes tipos de células. Las células han ido especializando en funciones diferentes y han ido formando diferentes tipos. Estos tipos celulares, cuando se juntan, forman los tejidos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en un músculo vamos a tener el tejido muscular, que son las células de tipo muscular que se han juntado, ¿ya? En el corazón, por ejemplo, vamos a tener principalmente también células musculares que forman el miocardio, que es también tejido muscular, ¿no? Entonces las células de los tejidos se van juntando y forman un órgano. Pero lo que hay que entender de los órganos es que si bien están formados por un tejido principal, no son 100% solamente eso, tienen otros tipos de tejido. Ya, por ejemplo, si hablamos del corazón, el tejido principal es muscular. Por eso van a escuchar hablar que cuando hablamos de corazón decimos es un órgano muscular. Ya, pero también tiene tejido conectivo. Por ejemplo, en lo que lo envuelve, lo que es el pericardio, o lo que está por dentro, que es el epicardio, o las válvulas están formadas por tejido conectivo. ¿Ya? Y también tiene tejido adiposo. El corazón tiene grasita, es normal, por si acaso. Así que si alguna vez te dicen su corazón tiene grasa, pues es normal. Todos los corazones, por más que seamos flacos, tienen grasa. Está mal explicado. ¿Ya? Lo que pasa es que cuando se tapan las arterias a veces les dicen eso, pero eso genera confusión. Bien, entonces el corazón, por ejemplo, también el tejido principal es muscular, pero tiene varios tipos de tejidos. Y es lo mismo con todos los órganos. Por eso les dice, donde uno es el principal, pero tiene otros más. ¿Ya? Eso sería un órgano. Ahora, los órganos, cuando se juntan, pueden formar dos tipos. ¿Ya? Uno que es el aparato y otro que es el sistema. ¿Ya? La diferencia entre aparato y sistema está en el tipo de tejido de los órganos que lo componen, porque tanto aparato como sistema están formados por varios órganos. La diferencia es el tipo de órgano. Ya, si los órganos tienen diferentes tejidos principales, se le llama aparato. Ya, pero tienen, como dice ahí el texto, bueno, no está acá, está en el blog. Ya, tienen una función en común. Ya, por ejemplo, el aparato digestivo. El aparato digestivo
está formado por la boca, el esófago, el estómago, el intestino, hígado, páncreas. Entonces, cada uno de estos órganos que les he mencionado tiene diferentes tejidos, son de diferente tejido, pero todos tienen como fin fisiológico el proceso digestivo. ¿Ya? Ahora, un sistema es también un conjunto de órganos, pero tienen el mismo tipo de tejido. ¿Ya? Por ejemplo, el sistema nervioso. Todos los órganos del sistema nervioso están formados por neuronas. El cerebro, cerebelo, mesencéfalo, protuberancia, bulbo raquídeo, médula espinal. Esos son, cada uno de ellos un órgano, pero todos están formados por el mismo tipo de tejido y por lo tanto por el mismo tipo de célula, que es la neurona. El sistema muscular ya está formado también por tejido muscular, órganos con tejido muscular. El sistema óseo, ¿no? Todos los huesos, también el mismo tipo de tejido, y así, ¿no? Esos son sistemas, ¿no? Podemos tener aparatos que formen sistemas. Por ejemplo, sistemas que formen aparatos. Por ejemplo, el sistema muscular más el sistema óseo formarían el aparato osteomuscular, ¿ya? O también llamado aparato motor, o locomotor, perdón. ¿Ya? Bien, entonces así se organiza el cuerpo humano. ¿Ya? En el blog está una lista de los sistemas que hay en el cuerpo y los aparatos que tenemos en el cuerpo. Ahí pueden ustedes mirarlo. Y no los voy a nombrar, tampoco les voy a preguntar, más que todo para su conocimiento de ustedes. Bien, hasta ahí podemos decir como una introducción de lo que es la anatomía. Ahora, tenemos que aprender cómo hablar anatomía. ¿Ya? ¿Cómo estudiamos anatomía? Anatomía es una ciencia interesante porque la forma en la que hablamos es como si fuese otro idioma. ¿Ya? Y es importante entenderlo, porque si no, cuando yo les doy explicaciones de algún hueso o de alguna parte, se van a ver ustedes confundidos. ¿Ya? Hay ciertas reglas que tenemos que aprender cuando hablamos de anatomía. ¿Ya? Bien, lo primero que hay que ver es lo que es terminología. ¿Ya? En anatomía se usan términos para nombrar cada cosa del cuerpo. Algunos términos son fáciles de entender porque vienen con algún significado, ¿no? Como el rato decía, por ejemplo, la palabra mío significa músculo. Entonces, si yo les hablo del corazón, digo miocardio, me refiero a la parte muscular del corazón. O en el útero, si digo miometrio, me refiero al músculo del útero, y así. Ya. Sin embargo, hay otros que tienen nombres que son únicos o raros, ¿no? Como fosita de Gasser, por ejemplo. Ya. Ahora, cuando se hablaba de historia, justamente pues les hablo, las líneas de aprendizaje de anatomía han sido muchas. Los japoneses, los egipcios, los europeos, aquí en América, los norteamericanos. Entonces, el problema de que hayan tantas líneas de conocimiento es que en cada lugar le dan un nombre distinto, ¿no? Y eso genera confusión, porque si ustedes agarran un autor, les va a hablar de ciertos nombres y es como si estuviesen aprendiendo de nuevo, porque en el otro libro no había esos nombres. Entonces, para tratar de estandarizar eso y evitar ese problema, han habido dos convenciones internacionales ya, que han tratado de unificar en uno solo todo. La primera fue la nómina anatómica, que se le llamó con sus siglas NA, en el cual se trató de estandarizar ciertos nombres, de tal manera que no importa dónde vayamos, se hable el mismo idioma. Eso fue más o menos en la década de los 50. Sin embargo, tampoco tuvo mucha acogida. Algunos sí, otros no. Por lo tanto, en la década de los 80 aparece lo que se llama la terminología anatómica, con sus siglas TEA, que vuelve a rescatar lo de la nómina anatómica, ya hace algunos avances más sobre estandarizar los nombres y empieza a darles un código
numérico, que eso incluso ayuda a informatizar las partes del cuerpo, ¿ya? Por lo tanto, la terminología atómica ahorita es el estándar internacional para qué vamos a llamarle a cada cosa. ¿Ya? Sin embargo, es muy difícil a veces hacer que todos hablemos lo mismo, porque hay partes que tienen varios nombres y es muy difícil sacar la tradición, ¿no? Hay partes del cuerpo que por tradición se siguen llamando con algún nombre específico, ¿no? Por ejemplo, el conducto pancreático accesorio. Ese es el nombre estandarizado, pero también se llama conducto de Santorini, ¿ya? O el conducto pancreático principal, que ese es su nombre estándar, pero le llamamos el Wilson y usamos bastante esos nombres. Si yo pongo a hablar con colegas, no usamos conducto pancreático principal, usamos la palabra Wilson, ¿ya? Que es el otro nombre. Entonces, a veces hay ese problemita. De todas maneras, yo conforme voy avanzando, en los que más se usan, les digo, esta parte tiene también estos nombres, ya les digo cuál es más que más usamos acá, sin embargo, para que ustedes sepan que también puede tener. De todas maneras, necesitamos los nombres oficiales, pueden ir a lo que es la terminología atómica. Ahí en la pizarra les he dejado un ancla, que es un enlace, ¿no? Anclita de acá es un enlace, ya que nos va a mandar a la Wikipedia, que es donde está bonito descrito toda la terminología atómica. En el blog también está con letras amarillas, ya los que quieran, ya para reforzar un poquitito o cuando tengan duda sobre lo que se llama algo oficialmente. ¿Ya? Bien, lo siguiente, y esto es importantísimo, es la posición anatómica. ¿Qué es la posición anatómica? Ya, la posición anatómica es una posición estándar para escribir al cuerpo humano. ¿Ya? Lo que pasa es que cuando nosotros queremos describir al cuerpo humano, podemos confundirnos dependiendo de la posición que está teniendo ese cuerpo. ¿Ya? Por ejemplo, si encontramos un cuerpo que está boca abajo, la nariz, si se dan cuenta, está también abajo. Si agarramos otro cuerpo que está boca arriba, la nariz está arriba. Entonces, si yo escribo cada cuerpo como lo encuentro, entonces voy a tener problemas porque voy a confundirme. Ya, en un cuerpo diré la nariz está arriba y en otro cuerpo está abajo, lo cual puede hacer confundir porque depende cómo lo vamos a acomodar el cuerpo. Entonces, para evitar confusiones, ya el cuerpo se lo escribe en una posición imaginaria llamada posición anatómica. Entonces, la posición anatómica es agarrar un cuerpo, no importa cuál, ya, y imaginariamente colocarlo en posición anatómica y luego usar esa posición para describirlo, ¿ya? Esto es lo más importante que ustedes tienen que aprender cuando hablamos de anatomía, ¿ya? Ya que si ustedes no pueden hacer eso en su mente, les va a costar entender anatomía, ¿ya? Entonces, no se olviden, cuando hablamos de anatomía, necesitamos colocarlo al cuerpo en posición anatómica. Ya, ahí te voy a decir cómo es. Entonces, la posición anatómica describe al cuerpo colocándolo en una posición en la cual el cuerpo está parado frente a nosotros. Ya, vamos a ir ahí. Está parado, como decía, frente a nosotros, con la mirada hacia el horizonte.
Bien, acá está. Está muy grande. Por eso no perdía. Bien, ahí está, eso. Ahí está. Ya, entonces, eso es posición anatómica. Ya, en la posición anatómica, entonces, ustedes tienen que imaginarse a ese cuerpo parado frente a ustedes, como estos dos, con la mirada al horizonte, significa mirando al centro, ya. Las palmas al frente, como ven acá, las palmas al frente en ambos casos, y los pies ligeramente separados, no juntos, ligeramente separados. Eso es posición anatómica. Ya, es importante que ustedes aprendan a imaginar un cuerpo en esa posición. Si ustedes, cuando digo, no pueden hacer eso, van a tener mucho problema ya cuando yo hable del cuerpo, porque les voy a decir, ¿no? En base a esa posición, cómo yo voy moviendo las cosas. Ya van a ver ahorita cómo manejamos lo otro. Yo les voy a ir diciendo, y si ustedes no están en su mente pudiendo moverlo a esa posición, les va a costar entender. ¿Ya? Bien, entonces luego se los paso al Classroom. Encima, yo pensé que lo había puesto, pero no había estado. Ya. Entonces, eso sería lo que es la posición anatómica. Ahora, sobre esa posición anatómica, vamos a construir los ejes del cuerpo. ¿Ya? ¿Qué es un eje? Un eje es el centro de rotación del cuerpo humano. ¿Ya? Bien. Vamos a hacerlo acá. Bien. Entonces, cuando nosotros queremos hablar de un cuerpo, no solamente nuestro cuerpo, cualquier objeto, una mesa, una silla, un auto, lo que ustedes quieran, tiene que tener lo que se llaman las dimensiones. ¿Ya? En un objeto común y corriente, esas dimensiones suelen ser el alto, el ancho y su espesor, ¿no? Entonces, si ustedes quieren hablar de algo, van a hablar de esas tres dimensiones. Ahora, también todo cuerpo tiene un centro de rotación. Así como una rueda tiene su eje al medio, por donde rueda, también todo objeto. Ya uno de esos objetos obviamente es nuestro cuerpo. Entonces, nuestro cuerpo, ya, tengo que poner los centros de rotación del cuerpo. ¿Ya? Esos centros de rotación le vamos a llamar ejes. ¿Ya? Y es como que ustedes tienen que imaginarse como si yo atravesase un fierro, ustedes quieren, por el centro del cuerpo. El primero cruzaría bien por el medio del cuerpo, de arriba hacia abajo, así. ¿Ya? Ese eje que cruzaría por el centro del cuerpo se le llama eje medio. ¿Ya? Ese es el eje medio. Entonces esto permite que el cuerpo rote, ¿no? Si ustedes quieren, derecha, izquierda, izquierda, derecha, ¿no? Me permitía girar así. El siguiente eje es el eje que cruza por el ombligo de adelante a atrás. Se llama eje sagital. Es como si atravesase un fierro ese cuerpo así, ya, más o menos ahí. ¿Ya? Y el último eje sería el eje coronal que atraviesa el cuerpo de lado a lado, así como los muñequitos del futbolín. No sé si han visto aún los muñequitos del futbolín. Han visto que un fierro está atravesándolos y ellos van girando así.
¿ya? De la misma manera. Entonces son los tres ejes corporales, ¿ya? El primero, no se olviden que cruza de arriba abajo, sería el eje medio. Se lo estoy dibujando de nuevo ahí. Ese sería el eje medio, ¿ya? El eje que atraviesa de adelante a atrás sería el eje sagital. Y luego, el que cruza de lado a lado sería el eje coronal. Ya en ese gráfico está así. En el otro que hemos puesto hace ratito, ese, y entonces el eje medio cruzaría el cuerpo por dentro, así más o menos, ahí, por el centro, ¿no? Así. Ya, ese sería el eje medio. Ya. El eje sagital en esta imagen no lo veríamos porque estaría cruzando por el ombligo de adelante a atrás, ¿ya? Pero sí en esta imagen podemos ver el eje coronal que cruzaría así, derecha, izquierda, ¿ya? Entonces, esos son los ejes, ¿ya? Sobre estos ejes vamos a ubicar todo lo demás, ¿ya? Bien, entonces no se olviden, los ejes del cuerpo son medio, sagital y coronal, ¿ya? Ahora, sobre estos ejes vamos a construir lo que se llaman las directrices. Las directrices son términos que usamos para poder movernos en el cuerpo humano, ¿ya? Son términos que nos dicen cómo nos vamos a mover, nos da direcciones, da el nombre de directrices. Y estas directrices se van a construir sobre cada eje. Ya empezaremos con los directrices del eje medio, que es el que hemos dicho que cruzaba así de arriba hacia abajo. ¿Ya? Entonces, sobre este eje, solamente se dan cuenta, se puede mover uno hacia arriba o hacia abajo. Si yo me muevo hacia arriba, le diremos que es superior, ¿ya? Y si nos movemos hacia abajo, diremos inferior, ¿ya? Entonces solamente esos dos términos, superior e inferior, ¿ya? Sin embargo, podemos usar otros que a veces algunos autores usan para asociarlo, ¿no? Por ejemplo, si decimos superior, algunos autores usan el término cefálico, que significa hacia la cabeza. Y el inferior, algunos autores usan el término podálico, que significa hacia los pies, ¿no? O caudal. ¿Ya? Son términos poco usados, pero se usan. ¿Ya? También pueden usarse prefijos, ¿no? Por ejemplo, para superior se usa el prefijo supra, ¿no? Suprayoideo, supraorbicular, etcétera, ¿no? Se le aumenta otra palabra. Y para inferior se usa el prefijo infra, ¿no? Lo mismo, infrayoideo, infraorbicular, etcétera. Ya, pero con que ustedes recuerden que decimos superior e inferior, es suficiente. Entonces, esos son los términos, las directrices sobre el eje medio. El otro eje era el eje sagital, que no se ven que es el que cruza de adelante hacia atrás. Entonces, sobre este eje, si nos movemos hacia adelante, o sea, del centro del cuerpo hacia adelante, se dirá anterior. Y si nos movemos hacia atrás, se dirá posterior, ¿ya? Esos son los términos que se usan, anterior, hacia adelante, posterior, hacia atrás. Pero también se pueden usar sinónimos, ¿no? En vez de decir anterior, algunos autores dicen ventral, ¿no? Que significa hacia el lado del vientre.
Y para posterior, aún nosotros usamos la palabra dorsal, ¿no? Hacia el dorso, que es la espalda. ¿Ya? Entonces, esos serían los términos para el eje sagital. Doctor, ¿cómo dijo que se le decía el otro término para adelante? Ventral. Ventral. Ya. Bien, esos serían del eje sagital. Luego tenemos del eje coronal. En el eje coronal nos vamos a ver, solamente se dan cuenta a la derecha o a la izquierda. Y eso es fácil, ¿no? Porque podemos decir tranquilamente, si nos movemos del centro hacia la izquierda, podemos decir a la izquierda. O podemos ir al otro lado, a la derecha. No hay mucha complicación con eso. Antiguamente se decía la diestra y la siniestra, ¿no? Diestra a la derecha, siniestra a la izquierda. Pero ese término ya en total desuso, ya no se usa. Sin embargo, aquí a veces suele haber complicaciones, ¿no? Por ejemplo, la clavícula, que es un huesito, vamos a dibujarlo con color negro, que es un huesito que se encuentra entre el hombro y el tórax, ahí, está haciendo una rayita negra. Supongamos que esa es la clavícula. El problema de esto es que cuando uno habla de la clavícula o de otros órganos parecidos a esto, ya uno tiene que hablar de sus extremos. Entonces tengo que decir, por decirles, este extremo que está acá, tengo que decir el extremo izquierdo de la clavícula derecha y el otro extremo, el extremo derecho de la clavícula derecha. Entonces se dan cuenta, es confuso. Entonces para evitar esa confusión, lo que se ha hecho es lo siguiente. Se va a agarrar también, en este caso, al eje medio. Ya, entonces vamos a ponerlo también al eje medio. Lo vamos a involucrar en esto. Ahí, ¿ya? Bien, entonces, pero no estamos moviendo por el eje coronal. Solamente lo estamos involucrando para ayudarnos. ¿Ya? Entonces, moviéndonos sobre el eje coronal, vamos a decir que todo lo que se acerque hacia el eje medio se le va a llamar proximal o medial. Y todo lo que se aleje del eje medio se le dirá distal o lateral. ¿Ya? Distal o lateral. Eso para ayudarnos sobre este eje. Entonces, volviendo a nuestro ejemplito de la clavícula, ya que estaba, ay, perdón, ese dedo. La pusimos la clavícula acá. Ahí está. Entonces, en ese caso, usando ya estos otros términos, si yo claro, de este extremo, vamos a decir que es el extremo medial de la clavícula izquierda. Y el otro extremo sería el extremo lateral de la clavícula derecha, ¿no? Ya, entonces, extremo medial de la clavícula derecha, extremo lateral de la clavícula derecha. Así ya no hay eso de izquierda, izquierda, derecha, izquierda, ¿no? Entonces, solamente decimos de la clavícula y sus extremos lo hacemos en relación al eje medio. Si se está acercando, como este, se va a llamar proximal o medial. Y si se está alejando, lateral o distal. Bien. Entonces, así usamos las directrices, que son las formas como hablamos de. Entonces, usándolo todo ya en uno. Supongamos que queremos ubicar un punto, que puede ser cualquier cosa, un tumor, lo que sea, en la cabeza. Póngale, que queremos describirlo, eso que está, póngale en el hombro, para que sea más fácil. Entonces, quiero ubicar ese punto que está ahí en el hombro. Ya, entonces, para eso, lo que voy a hacer es usar todo lo que hemos visto ahorita. Empezaríamos con el eje medio. Ese punto se encuentra en la parte más alta, entonces, voy a decir, se encuentra hacia la parte superior del tórax, ya, o el tronco. Luego,
voy a irme para decir si está adelante o atrás. Como está en el dibujo en la parte de adelante, entonces voy a decir se encuentra hacia la parte anterior. Y por último, simplemente digo si es derecha o izquierda. En este caso está a la derecha, ¿no? Entonces apunto hacia la derecha. Entonces, ¿cómo ubicaría ese punto? Voy a decir, en el tronco se encuentra en la parte superior, anterior, derecha del tronco. ¿Ya? Lo mismo podemos decir para otras partes en el cuerpo. Pongámosle que se encuentra aquí en la frente. Entonces digo la parte superior, anterior, derecha de la cabeza o del cuerpo, ¿no? Así. ¿Ya? Entonces, para ubicar las partes uso las 3 directrices. Siempre uso un punto de referencia para empezar. ¿Están viendo? Digo tronco, cabeza, algo así. Bien. Hasta ahí quedamos por hoy. Ya se está acabando el tiempo. Ya. Si hay preguntas, mañana al entrar me la ponen en el chat. Y así voy respondiendo muy bien. Empecemos. Vayan tirando una repasadita a lo que estamos viendo. Mañana voy a repetirles un poco esto y un poquito más antes de empezar a hablar huesos. ¿Ya? Bien. Entonces, vayan prestando atención que anatomía no es algo para estudiar de última hora. Ya, vayan ya esforzándose, leyendo, estudiando hoy día y conforme vamos avanzando. No esperen al último recién para estudiar porque les va a costar bastante. Anatomía no es para asustarlos, pero no es fácil. ¿Ya? Si bien tampoco es imposible, ya porque la mayoría consigue aprobarlo, pero no es para que a última hora estén tratando de memorizar las cosas. Bien, nos vemos mañana, entonces se cuidan. Chao, chicos.